Bienvenida. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto, la verdad, fascinante de reflexiones, todas del 23 de agosto, que tocan temas como la influencia, el aprendizaje, cómo vivir con un poco más de sabiduría, ¿no?, en el día a día. Hay citas, análisis, incluso algún consejo práctico que, bueno, sorprende. Nuestra misión aquí es, pues, desentrañar estas ideas. Son a menudo muy cortas, a veces incluso parecen contradecirse, y queremos ver si podemos sacar claves útiles, entender cómo encajan estas piezas, o si no encajan, y qué podemos aplicar. Para empezar, hay una idea que llama mucho la atención, eso del tornillo de presión de cada persona. Suena potente, ¿verdad? Vamos a ver de qué va esto. Exactamente. Y lo interesante, creo, es ver cómo estas notas, que a lo mejor a primera vista parecen, pues eso, fragmentos sueltos, ¿no?, de sabiduría o de estrategia, cómo pueden construir juntas una visión, digamos, más coherente. Una visión que quizá equilibre la efectividad en el mundo con algo más profundo. Compasión, autenticidad, por ahí van los tiros. Pues empecemos por ahí, por la influencia. Una nota cita a Robert Greene, que bueno, es conocido por sus libros sobre estrategia, poder, y él menciona a Baltasar Gracián, el jesuita español del 17. Hablan de encontrar ese tornillo de presión, el resorte que mueve la voluntad de cada uno. Ujú. Greene sugiere buscar los ídolos personales, la fama, el interés, el placer. Sinceramente, la primera impresión es que suena un poco calculador. Sí, un poco frío quizás. Eso. Casi como buscar una debilidad para usarla. Gracián lo dice claro. Conociendo el resorte principal del motivo de cualquier hombre, tienes como la llave de su voluntad. Uf. Es una perspectiva, sí, muy directa. Muy del estilo de Greene en las 48 leyes del poder, la verdad. Pero lo curioso es que en las mismas notas de ese día encontramos otras ideas que ofrecen un contrapunto. ¿Ah, sí? Sí, casi inmediato, y enriquecen mucho la visión. Por ejemplo, se menciona a Ryan Holiday, que bueno, se inspira mucho en el estoicismo, la historia. Sí, lo conozco. Pues Holiday, reflexionando sobre Séneca y sobre John Steinbeck, el novelista, nos recuerda algo que parece obvio pero que olvidamos mucho. Nadie quiere sermones. Ya, es verdad. Ni los hijos, ni los empleados, ni los amigos. Lo que de verdad hace falta, sugiere él, tanto en la crianza como en el liderazgo o la guía, es una mezcla de paciencia, disciplina y sobre todo comprensión. Ah. Y el ejemplo de Steinbeck es potentísimo. Es que resulta que mientras escribía Al este del Edén, que va justo de eso, de relaciones padres-hijos súper complejas, Ujú. su propio hijo adolescente, Tom, estaba teniendo problemas serios en el colegio, de comportamiento. Vaya, Y su mujer, pues lo normal, ¿no? Sugirió darle una buena charla, un sermón. Pero Steinbeck, que estaba metido hasta el fondo en esas reflexiones, dijo algo diferente. ¿qué dijo? Algo como, necesita más que eso. Necesita paciencia infinita y disciplina. Fíjate, ¿eh? No buscó un punto débil para presionar, no intentó forzar nada con un discurso duro. Claro. Pareció identificar una necesidad más profunda en el chaval. Quizás atención, estructura, comprensión. Y propuso responder a eso. Has dado en el clavo. Es que esa anécdota conecta, vamos, perfectamente con la advertencia de Séneca, que Holiday también saca a relucir. La del tribuno. Esa. Muéstrame un tribuno o centurión brutal y te mostraré uno que provoca deserciones, y con razón. Es que la fuerza bruta, intentar doblegar la voluntad a base de presión, castigo o humillación, Suele salir mal. muy a menudo genera lo contrario, resistencia, resentimiento, que la gente se aleje, la deserción de Séneca. En cambio, la paciencia y la comprensión, que ojo, no significa ser blando o no tener disciplina, No, claro. sino aplicarlas desde el entendimiento. Eso sí tiende a construir lealtad y facilita un cambio más genuino, más duradero. Entonces, volviendo a lo del tornillo de presión. Quizás no se trata tanto de buscar una debilidad para explotarla, como suena en la lectura rápida de Greene o Gracián. Podría ser que ese resorte principal sea, en realidad, una necesidad fundamental. La necesidad de ser visto, escuchado, guiado con firmeza, sí, pero con respeto.
Esa es una reinterpretación que surge al ponerlas juntas. Y es fascinante. Lo que parecía una táctica de poder, de repente se puede ver como una herramienta de diagnóstico para la compasión, casi. Ostras, es un giro interesante. En lugar de preguntar cuál es su punto débil, podríamos preguntar cuál es su necesidad más profunda. Y la influencia real, la sostenible, la que construye, quizás nace de ahí, de reconocer y responder a esas necesidades, no de manipular flaquezas o deseos superficiales. Tiene mucho más sentido así, ¿no? Más constructivo. No es negar que exista en la fama o el interés como motivaciones, claro que existen, pero quizás hay que mirar un nivel más abajo. Vale, me gusta esa perspectiva. Y si entender a los demás es clave para influir bien, parece lógico que el siguiente paso sea cultivar nuestra propia capacidad de comprensión, de sabiduría. Exacto. Y eso nos lleva a otro tema que sale mucho en estas notas del 23 de agosto, la importancia, casi la urgencia, de seguir aprendiendo. Hay una imagen de Susan Trott, muy gráfica. ¿Cuál? Dice, la vida pasa rápido y hacia el final acelera como un tren de mercancías costa abajo. Uf, Es potente, sí. le da mucho peso a su consejo. Sigue aprendiendo sobre el mundo, usa tu mente al máximo. Y esa sensación de urgencia, además, se refuerza con otra frase que aparece por ahí muy directa. En la era de la información, la ignorancia es una elección. Es verdad, casi una responsabilidad personal, ¿no? Mantenerse curioso, activo. Totalmente. Pero aquí entra una idea paradójica y muy interesante de Navarra Vicant. ¿El emprendedor? Sí, ese. Conocido por sus reflexiones así cortas, a veces contraintuitivas, Ravikant dice: saber lo poco que importamos es muy importante para nuestra salud mental. Espera, ¿cómo? Saber lo poco que importamos. A ver, de primera suena un poco deprimente, ¿no? O nihilista. ¿Cómo encaja eso con la urgencia de aprender? Ahí está la gracia de la paradoja. Si conectas esa idea, la de nuestra insignificancia cósmica, con las ganas de aprender, puede ser súper liberador. A ver, explícame eso. Piensa en cuántas veces no preguntas algo por miedo a parecer tonto. O no intentas algo nuevo por miedo a fracasar, a hacer el ridículo. Uf, muchas veces. Ese miedo suele venir del ego, de la necesidad de sentirnos importantes, listos, competentes. Si reconoces tu pequeñez en el gran esquema del universo, pues relativizas esa presión. Ya veo. Si no somos el centro del universo, si nuestros errores no son tan trascendentales, quizás podemos permitirnos ser más curiosos, más exploradores, aprender por el placer de entender y no tanto por demostrar algo. Te quita un peso de encima, ¿no? Libera espacio mental para la curiosidad de verdad. Justo eso. Vale, pillo la idea. Y hablando de aprender y aplicar, hay una metáfora del golf que sale en las notas y que me parece que encaja aquí genial. Del golf. A ver. Una dice, un buen swing desde una buena preparación producirá un buen golpe. Y otra más específica, el juego corto en golf es 50% CI, coeficiente intelectual, y 50% técnica. Buena analogía. ¿A que sí? Me parece que vale para la vida en general. Totalmente. Ilustra perfecto esa necesidad de integrar dos cosas. Por un lado, la preparación, el CI, el conocimiento teórico, entender las cosas, la estrategia, tener la información correcta. La parte intelectual, digamos. Eso. Y por otro lado, el swing, la técnica, que es la sabiduría práctica, la habilidad de aplicar eso que sabes en el momento justo, de forma fluida, efectiva, bajo presión. Claro, de nada sirve saber mucho si luego no sabes qué hacer con ello. Exacto. Ni tampoco sirve lanzarse a lo loco sin una base de entendimiento. Necesitas las dos cosas. Preparación y aplicación. Y ambas, tanto la preparación intelectual como la habilidad práctica, pues requieren lo que decía Susan Trott, aprendizaje constante, práctica deliberada. No es algo que salga de la noche a la mañana. Para nada. Es un proceso continuo, alimentado por esa urgencia de aprovechar el tiempo y usar la mente al máximo. Pero, ¿basta con acumular conocimiento y técnica? Las notas sugieren que hay otra dimensión. ¿El trabajo interior? Efectivamente. Y esa es la tercera gran área que emerge con fuerza aquí. La importancia del trabajo interior, de la introspección, de buscar la autenticidad. Es como si las notas dijeran, vale, aprende técnicas, acumula conocimiento, pero si no trabajas por dentro... ¿Te falta algo fundamental? Algo así. Sí, hay varias frases que apuntan ahí clarísimo. Una muy directa.
La felicidad es un trabajo interior. Ujú. Otra que invita a la calma. El hombre fue hecho para sentarse en silencio y encontrar la verdad. E incluso una que busca unirlo todo. Usa tu cabeza para vivir con corazón. Ese es clave. Todas parecen decir que la raíz de una vida plena, sabia, incluso influyente de forma positiva, está en cómo cultivamos nuestro paisaje interior. Lo que se sugiere es una integración muy importante. Razón y emoción. Esa frase, usa tu cabeza para vivir con corazón. O la recomendación de siente más. No parece que sea un llamado a la irracionalidad, ¿sabes? No, no creo que vaya por ahí. O al sentimentalismo vacío. Más bien, invitan a comprometernos con toda nuestra gama de capacidades. Usar la inteligencia no solo para analizar fuera, sino para entender nuestro propio mundo emocional y el de los demás. Y al revés también, ¿no? Que las emociones informen a la razón. Exacto. Que le den color, profundidad, humanidad. Así que sentir más no sería dejarse llevar sin más. Sería tener más conciencia emocional, más disponibilidad. Justo, estar más presentes, más conectados con lo que sentimos y usar esa conexión como información valiosa. Y esa disponibilidad emocional es básica para la comprensión profunda de la que hablábamos antes. La de entender las necesidades de los otros. Eso es. No podemos empatizar de verdad si estamos desconectados de nosotros mismos. Así que no es cabeza o corazón. Es cabeza para vivir con corazón y corazón para informar a la cabeza. Una sinergia. Vale, entendido. Pero claro, gestionar todo ese mundo interior con emociones que a veces son, complicadas, no siempre es fácil. No, desde luego que no. Aquí me parece útil una reflexión de Shukrak Shilon, que también aparece. Dice algo como, nunca lamentes un día de tu vida. Los días buenos dan felicidad, los malos dan experiencia, los peores dan lecciones y los mejores dan recuerdos. Es un cambio de perspectiva potente sobre cómo vemos nuestras vivencias. Sí, bastante radical. Es una invitación a adoptar una mentalidad de crecimiento ante todo lo que nos pasa, en lugar de etiquetar los días como buenos o malos, y ya está. Verlos como fuente de algo útil. Claro, la felicidad directa es genial, obvio, pero las dificultades nos hacen resilientes. Eso es la experiencia, y nos enseñan lecciones clave que de otra forma, pues no aprenderíamos. Incluso los peores momentos. Con el tiempo, sí, pueden convertirse en lecciones imborrables. Y los buenos momentos, pues se atesoran como recuerdos. Pero, seamos realistas, aplicar esto cuando estás en medio de un día horrible tiene tela. Hombre, fácil no es. ¿Es más una herramienta para mirar atrás, para reinterpretar, o se puede usar en el momento? Yo creo que ambas cosas, aunque quizás su poder es mayor en retrospectiva, sí. En el momento, el dolor, la frustración, son reales. No se trata de negarlos con optimismo forzado. Claro. Pero tener esta perspectiva en mente puede ayudar a no caer en la desesperanza total. Puede ser un recordatorio, oye, incluso esto tan difícil, a la larga, puede sumar. Encontrar significado y aprendizaje en todo. Eso es, y conecta con lo de usar la mente al máximo y seguir aprendiendo. Un aprendizaje que no viene solo de libros, sino de la vida misma. Tiene sentido. Entonces, si intentamos como coser todas estas hebras juntas, ¿no? La influencia, el aprendizaje continuo, el trabajo interior, la gestión emocional, ¿qué panorama general sale? Pues sale algo que podríamos llamar, no sé si arquitectura de la sabiduría, que suena muy grandilocuente. Un poco sí, jaja. Quizás mejor un mapa para navegar con autenticidad. No son reglas fijas ni trucos, sino una orientación. Una forma más integrada, más consciente de relacionarte contigo, con los demás, con los líos de la vida. Graciani Green cambia de significado. Se resignifica, totalmente. Ya no es solo una palanca para manipular. Puede entenderse como un punto de conexión potencial. Una motivación o necesidad central que, si la abordas con comprensión y respeto... Genera un vínculo real, no una transacción de poder. Exacto. Y la idea de Ravikant, la de la insignificancia cósmica, que parecía un poco rara al principio, ahora encaja. Encaja perfecto. Lejos de llevar a la apatía, te libera. Te quita la carga del ego. Te permite dejar de preocuparte tanto por cómo te ven. Y centrarte en lo importante, comprender, conectar, aprender, contribuir, desde un lugar más genuino. Justo. Y de esa liberación, de ese enfoque en la comprensión, puede surgir una actitud muy, muy potente, inspirada en lo de Steinbeck y su hijo. ¿Cuál? Podríamos llamarla la actitud de ser siempre un fan. Un fan.
¿En qué sentido? No un admirador ciego, sino alguien que elige activamente buscar lo bueno, apoyar el crecimiento, ofrecer ayuda en lugar de crítica destructiva. A ver, desarrolla eso un poco. Ser un fan frente a ser un crítico. Piensa en la diferencia de enfoque. El crítico que busca fallos, debilidades, errores. Su pregunta de fondo suele ser ¿por qué no lo haces mejor? O ¿qué está mal aquí? Ya. El fan, en este sentido, busca entender el potencial, las fortalezas, las necesidades. Su pregunta es más bien ¿qué necesitas para crecer? O ¿cómo te ayudo? Ve los problemas como oportunidades de desarrollo, no como condenas. Eso. Es la diferencia entre la mentalidad de juicio y la de apoyo. Y esto vale para todo. Hijos, colegas, amigos, pareja. Cualquier interacción donde quieras un entorno positivo. Entendido. Es un cambio de mirada. Muy potente, sí. Entonces, si unimos todas las piezas de estas reflexiones del 23 de agosto, ¿cuál sería la conclusión principal? El nugget clave. Pues parece que la verdadera sabiduría y la influencia más profunda, la que dura, no está tanto en acumular un arsenal de técnicas de persuasión o en tener respuesta para todo. ¿Dónde está entonces? Más bien en desarrollar una capacidad afinada y continua de comprensión profunda. Comprensión de uno mismo primero, luces, sombras, motivaciones, emociones, comprensión de los demás, intentar ir más allá de lo superficial, pillar sus necesidades, perspectivas, contextos, y comprensión de las dinámicas humanas, que son complejas. Vale. La influencia más efectiva, la que inspira y transforma, parece que surge de fusionar bien el rigor intelectual, analizar, aprender, pensar con claridad, y la presencia emocional, empatía, paciencia, conectar de verdad. O sea que en el fondo la práctica diaria no sería tanto buscar cómo manejar situaciones o personas, No, sino cultivar activamente la curiosidad en lugar de la defensa automática. Buscar entender al otro por encima de tener razón o dominar. exacto. No es tanto ejercer poder sobre los demás, sino desarrollar el poder interior para ver más claro, sentir más profundo y como consecuencia responder con más sabiduría y compasión. Resumiendo entonces estas ideas que hemos ido hilando, la invitación parece ser abordar la vida, el aprendizaje, las relaciones, con una curiosidad abierta, genuina, Ujú. buscar entender a nosotros mismos, a los demás, al mundo, más que juzgar, controlar o dominar. Y reconocer que la influencia más potente, la más positiva, no nace de aplicar tácticas o de manipular supuestas debilidades. No, sino que florece de la autenticidad, de esa mezcla equilibrada de cabeza y corazón, de inteligencia rigurosa y empatía sentida. Y quizás, para dejar algo en el aire, no para seguir dándole vueltas cada uno, podríamos plantear una pregunta que sale de todo esto. A ver, Si hemos visto que comprender las necesidades de los demás, sobre todo las que no dicen con palabras, es tan crucial para conectar de verdad y para influir bien, sí. ¿cómo podrían cambiar nuestras interacciones de cada día en el trabajo, en casa, con amigos, si nos propusiéramos prestar conscientemente más atención a esas necesidades silenciosas? Buena pregunta. ¿Qué empezaríamos a notar o a entender si además de oír las palabras, aprendiéramos a escuchar los silencios, a leer los gestos, a percibir las emociones que muchas veces están debajo de lo que se dice?